Spawn, uno de los personajes que se ha vuelto un emblema en los cómics. Sin pertenecer a DC Comics ni Marvel, ha gestado una fama propia. Visualmente atractivo y malévolamente construido, este personaje guarda muchos datos desconocidos para propios y extraños. Por eso, es momento de recapitular 7 cosas que debes saber acerca de Spawn. Comencemos. Spawn fue creado por Todd McFarlane, aunque su primera aparición fue en mayo de 1992 en Spawn número 1, editado por Image Comics. Este personaje había existido ya antes en la mente de su creador hace muchos años atrás. Hablemos un poco acerca de su creador, Todd McFarlane. McFarlane es un canadiense que desde joven desarrolló un gusto por los cómics. Siendo fanático de grandes personajes como Batman, Spider-Man y demás, desde muy pequeño empezó desarrollando su habilidad para dibujar y con tan solo 16 años creó a Spawn, con un look no tan diferente como lo conocemos hoy. Él estudió artes gráficas y tenía una beca escolar gracias a que era un buen jugador de béisbol. McFarlane veía su vida en un futuro dedicada a tal deporte, pero su determinación por el dibujo lo llevaría a caminos insospechados. McFarlane trabajaba durante horas perfeccionando su dibujo y enviaba constantemente cartas a DC y Marvel con muestras de su trabajo. En total, McFarlane envió 700 cartas a dichas editoriales, en las cuales varias fueron ignoradas y otras tantas regresaban con tips para que Todd mejorara su estilo. Después de tal insistencia, un editor en Marvel vio su trabajo y le envió un guión para que McFarlane desarrollara. El trabajo final fue pasando de mano en mano por la editorial y finalmente fue contratado para hacer un backup story en Coyote de Epic Comics, una subdivisión de Marvel Comics. De ahí, McFarlane trabajaría hasta llegar a dibujar un par de números en Batman, después trabajando en Hulk, asombrando a muchos en Marvel, con su particular estilo, otorgándole la oportunidad de dibujar el cómic de Amazing Spider-Man. Su éxito con los fans fue tal que McFarlane sacó su propio cómic escrito y dibujado por él, simplemente titulado Spider-Man. Pero Todd veía más allá de trabajar para Marvel o DC, y a principios de los 90 se uniría con varios de sus amigos dibujantes en los que estaban Jim Lee, Jim Valentino, Rob Liefeld, Mark Silvestri y Eric Larsen. La idea era dejar atrás a las editoriales conocidas como Marvel y DC Comics y crear una editorial propia, donde cada dibujante y creador era dueño de su propia franquicia, y con esta idea nació Image Comics. Para ser la bandera de esta innovadora editorial llena de jóvenes promesas, McFarlane decidió sacar a su personaje Spawn, que desde su adolescencia siguió construyendo. Con ligeras variaciones, en 1992 estrenó el número 1 de Spawn, con una avasallante recepción del público, con una venta de 1.7 millones de copias en el mundo. La creación de Image fue considerada por la revista Wizard como el acontecimiento número 1 que cambió la manera en que se hacían cómics. No sería para menos la oportunidad de que los creadores fueran dueños de sus creaciones y las libertades que otorgaba la editorial en cuestiones creativas, aunado a que grandes superestrellas del cómic sacaran sus propios cómics sin censuras ni líneas editoriales estrictas, permitió que la industria del cómic creciera. Durante los primeros números de Spawn, las ventas de superhéroes como Capitán América, Avengers, Justice League, Superman se verían opacadas por este nuevo personaje, aunque en posteriores años Image Comics y Spawn descenderían bastante en ventas y calidad. Actualmente Image ha resurgido con títulos vendedores como The Walking Dead, y con títulos innovadores y aclamados por la crítica como Saga, Manhattan's Project, Invincible, entre otros. Y bien, ya que hemos hablado un poco del pasado de Spawn, entremos directo al tema. ¿Qué es un Spawn o quién es Spawn? Bueno, para empezar, hay que aclarar que Spawn viene derivado de los llamados Hellspawns. Estos son guerreros que sirven a Malevolgia, el amo y señor de las 8 esferas del infierno. Malevolgia usa a los Hellspawns como soldados en su batalla contra el cielo. Los Hellspawns se componen de hombres que mueren y hacen un trato con él para regresar temporalmente al mundo de los vivos. Malevolgia dota de una gran energía llamada Necroplasma. Esto les da una habilidad variada. No todos los que son convertidos en Hellspawn desean pelear, por lo que Malevolgia los pone a prueba para poder saber quién de ellos es apto para ser parte de sus generales. ¿Quién es el Hellspawn más conocido? El Hellspawn que la mayoría conoce es Al Simmons, también conocido como Albert Francis Simmons. Al era un soldado con alto grado de entrenamiento que posteriormente formaría parte de la CIA. Ahí incluso salvaría la vida del presidente. Pero también conocería que el gobierno oculta mucha información y a veces tomaba decisiones equivocadas. Al ver sus superiores que Simmons empezaba a mostrar signos de duda, ellos descubren un posible peligro entre sus filas, por lo que lo mandan a matar. Al cae en el infierno por haber asesinado inocentes en su tiempo como agente del gobierno. Él hace un trato con Malevolgia con el fin de regresar a la Tierra para ver una vez más a su esposa, Wanda Fitzgerald. Él regresaría a la Tierra como una variante extraña de los Hellspawns, desfigurado y con pérdida de memoria temporal, pero al recuperarla buscaría a su esposa.
solo para descubrir que ésta se había casado con su mejor amigo y los dos habían tenido un hijo. Spawn sería interceptado por Violator, uno de los generales de Malevolgia, quien le diría que su fin en el mundo era asesinar gente para poder cumplir los deseos de su amo. Spawn iniciaría asesinando solo a gente que aparentemente lo merecía, como violadores de niños y asesinos. Durante un tiempo, Al fue simplemente un antihéroe. Un antihéroe es definido por hacer el bien, pero de modos poco convencionales, como asesinando. Pero pronto, Simmons buscaría venganza contra el mismo infierno por haberlo condenado. Él se enfrentaría en múltiples ocasiones con entes del infierno. Finalmente, Al Simmons quedaría en una lucha por buscar la redención entre el cielo y el infierno. Hay que recalcar que Al Simmons sería una variante un poco diferente a los Hellspawns normales. A lo largo de diferentes cómics se le conocería simplemente como Spawn. También habrá que mencionar que Al finalmente fue reemplazado hace poco tiempo, pero nos quedaremos con él y su historia, siendo que ha sido el más duradero y famoso. ¿Cuáles son sus poderes? El necroplasma es la fuente de todos los poderes de Spawn. El necroplasma forma un tipo de traje simbiótico con Simmons. Este está conectado a su sistema nervioso, es por eso que puede modificarlo y cambiarlo a su gusto o necesidades. El principal uso del traje es la protección. Este lo ayudará incluso cuando él está inconsciente. El traje funciona enteramente con la imaginación de su portador. En el caso de Simmons, usa el traje generando armas, dado su entrenamiento militar. El necroplasma también dota a Spawn de varias otras habilidades como teletransportación, poderes de curación, telequinesis, invisibilidad, vuelo, hipnosis, cambio de forma, manipulación de las dimensiones, manipulación del tiempo, entre algunas otras, así como las clásicas habilidades que no pueden faltar en un superhéroe como superfuerza y agilidad. Al Simmons posee algunas otras habilidades que ningún otro Hellspawn posee, como la habilidad de percibir cuando alguien está en peligro. Personajes de apoyo. Spawn está rodeado de varios personajes, entre ellos están Violator. Violator es un demonio que fue enviado a la Tierra para entrenar a Al Simmons. Violator utilizaría la forma de un payaso para poder ocultarse entre los humanos, pero realmente Violator puede cambiar a la forma física que él quiera. Es uno de los sirvientes de Malevolgia. Finalmente, sería uno de los archienemigos de Spawn cuando éste se rebelara contra el infierno. Overkill, alguna vez conocido como Nicola Rocca, este italiano creció entre la mafia para convertirse en uno de los más destacados hombres del crimen, pero en un altercado vería su vida en peligro. La propia familia de mafiosos que lo había acogido gastaría una fortuna para convertirlo en un cyborg, que luego mandarían a Nueva York para eliminar a Spawn, quien estaba cazando criminales y mafiosos. Overkill se enfrentaría varias veces contra Spawn y otros héroes. Overkill es uno de los pocos personajes que pueden luchar al tú por tú contra Spawn. Ángela actualmente quizá sea uno de los personajes más conocidos del universo de Spawn. Poco se sabe acerca de su origen. Lo que sí se sabe es que ella es un ángel y su oficio es aniquilar Hellspawns. En cierta ocasión, Spawn se encontraría con ella, pelearían y Spawn resultaría vencedor, pero esa no sería la única vez que se encontraran. Muchas veces se enfrentaron uno contra el otro, pero en cierto punto de su historia, esta relación de odio se fue transformando en una de amor. Finalmente, Ángela sería asesinada en una gran batalla contra Malevolgia. Ángela es actualmente conocida porque emigró a la editorial de Marvel Comics, pero ¿cómo es esto posible? Lo cierto es que Neil Gaiman había sido el creador, junto con los diseños de McFarlane, pero McFarlane había permitido a Gaiman ser el dueño completo de la creación de Ángela. Finalmente, McFarlane y Gaiman entrarían en discusiones y finalmente en un juicio. Gaiman cedería el personaje de Ángela a Marvel, quien la incluiría por primera vez en Age of Ultron número 10. Se rumora que esta fue una estrategia para que Neil Gaiman pudiera regresar a escribir a Marvel, quien recientemente había adquirido los derechos de Miracle Man, uno de los héroes más queridos por Neil Gaiman. Sam y Twitch. Sam y Twitch son dos policías forenses de Nueva York. Ambos primero se darían cuenta de la existencia de Spawn. Aunque Spawn desconfiaría en un inicio de ellos, finalmente él acudiría a ellos frecuentemente para que lo ayudaran a encontrar a criminales. Twitch, quien sería el más escuálido, sería conocido como el cerebro del dúo, y Sam, siendo más corpulento, como el músculo que llevaría a cabo el trabajo físico. Ambos adquirirían tal fama que se creó un cómic solo para ellos. Curiosidades. Ahora que hemos mencionado algo de su historia, personajes y poderes, vamos con un par de datos curiosos. Spawn ha tenido dos crossovers con Batman, uno de ellos escrito por el legendario Frank Miller y dibujado por el mismo Todd McFarlane. Spawn ha tenido infinidad de portadas basadas en portadas históricas. Algunas son recreaciones de portadas hechas por el mismo McFarlane para otros personajes.
se ha pensado en hacerse una película con el origen de Image y creación de los primeros cómics de Spawn. Se rumoró por un tiempo que Christian Bale interpretaría al mismo McFarlane. Durante los números de Spawn, del 8 al número 11, McFarlane invitó a grandes escritores para hacer un número. Entre esos escritores están Alan Moore, el ya mencionado Neil Gaiman, Dave Sim y Frank Miller. Una de las portadas más polémicas dentro de la historia de Spawn se daría en el número 10, donde en un panel se vería a Spawn atravesando una prisión donde saldrían varias manos de personajes de DC y Marvel. Spawn diría en un diálogo: "Detrás de mí, los encapuchados tiemblan", como haciendo referencia a que Todd McFarlane en cierta medida había ya superado a las editoriales que lo vieron crecer. Este número fue uno de los pocos cómics que McFarlane se rehusó a reimprimir durante mucho tiempo. Se desconoce la verdadera razón. Spawn fue muy adorado en su época por los fans gracias al dibujo de Todd McFarlane, pero él dejaría de dibujar el título en pocos números y sería sustituido por Greg Capullo, con quien a través de cientos de números dejaría un estilo único en el personaje. Desafortunadamente para Spawn y afortunadamente para los cómics de Batman, Capullo migró a DC Comics para convertirse en el dibujante estrella del Caballero de la Noche. Aún incluso, el mismo McFarlane ha declarado que Capullo ha hecho un mejor trabajo con Spawn que él. Y bien, esas son apenas algunas cosas que debes saber para entender a grandes rasgos Spawn. Aunque la historia de este personaje es extensa, me parece que dada su complejidad, es mejor no entrar en detalles. Aunque actualmente fue sustituido a Al Simmons por Jim Downing, quien es el actual Spawn, McFarlane ha dejado claro que hará un reinicio del cómic con el regreso de Al Simmons como Spawn. Independientemente de los baches en su historia, Spawn sigue posicionado como uno de los cómics independientes con mayor duración en el medio del cómic, y es uno de los referentes fuera de Marvel y DC que ha logrado quedarse un nombre más allá de las páginas de cómics. Espero les haya agradado el video, yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. Hasta luego.